Reforma TV. Hoy tendremos para usted lo más relevante en materia de derechos humanos a nivel nacional, Iberoamérica e internacional. Hoy veremos que publican reformas a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, le estaré informando que el INEGI señala que trabajan más de 3 millones de niñas, niños y jóvenes en el país. También estaremos informándole que en el Distrito Federal inician campaña para prevenir discriminación en transporte público. En materia internacional veremos que el relator de Naciones Unidas denuncia la ocupación israelí de Palestina. También veremos que Naciones Unidas expresa su alta preocupación por nuevas amenazas a activistas en Colombia. Además, también estaremos presentándole nuestra sección de derechos humanos en la web. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Para iniciar con este noticiero, damos ya entrada a nuestra información de derecho humanista a nivel nacional. La Secretaría de Gobernación publicó los decretos por lo que se reforman 2 artículos de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno de los cuales la faculta para emitir un diagnóstico anual sobre el sistema de reinserción social en nuestro país. Los documentos publicados este lunes en el Diario Oficial de la Federación detallan que se reforma la fracción 12ª del artículo 6º de dicha ley, con lo cual la Comisión Nacional podrá supervisar el respeto a los derechos fundamentales en el sistema de reinserción social con la elaboración de dicho diagnóstico. Además, la disposición señala que en dicho diagnóstico se incluirán las evaluaciones con datos estadísticos sobre el número, causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federal y local. Por el uso excesivo de la fuerza durante la detención de 8 adolescentes allá en la ciudad de Monterrey, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León inició ya una investigación a la Policía de la Fuerza Civil, así lo dio a conocer la titular de este organismo. Por su parte, la Ombudsman de Nuevo León condenó la actuación de los efectivos al haber hecho uso excesivo de la fuerza, especialmente por tratarse de menores de edad. Ante esto, urgió a realizar las reformas que sean necesarias para establecer los protocolos a seguir por los cuerpos de seguridad. También detalló que detrás de haber conocido estos hechos a través de los medios de comunicación locales, se inició la indagatoria para determinar las circunstancias en que fueron detenidos estos 8 adolescentes por una patrulla de elementos estatales. En un monumento conocido como Cabeza de Juárez, ubicado en el municipio de Jojutla, Morelos, la Comisión de Derechos Humanos de aquel estado conmemoró con la Asociación de Periodistas de la Región Sur y Morelos el Día de la Libertad de Expresión, el cual se celebró el pasado viernes. En el marco de esta celebración, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer que se han registrado 6 quejas en el organismo por agresiones a periodistas. No obstante, refirió que muchos de los comunicadores no se atreven a denunciar por temor a represalias. Cabe señalar que en este acto se destacaron las cifras reveladas por la organización no gubernamental conocida como Artículo 19, que señalan que del año 2000 al 2012 se lograron contabilizar 122 asesinatos, 138 amenazas y 324 agresiones físicas a quienes se dedican a la actividad periodística, así como 196 agresiones contra medios de comunicación. De acuerdo con datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como el INEGI, 1 de cada 10 niños y niñas adolescentes en nuestro país se ve forzado a realizar alguna actividad económica.
aun cuando las leyes nacionales establecen la prohibición para el trabajo infantil. Además, ha señalado que en prácticamente la mitad de los casos, estos trabajan sin recibir un salario a cambio y en condiciones que ponen en riesgo su integridad y salud. Además de esto, el INEGI apuntó que aproximadamente 3 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad realizan alguna actividad económica. El organismo explicó que este universo equivale a 10.5 de cada 100 niñas y niños mexicanos quienes trabajan, y de ellos poco más de 2/3 partes, es decir, un 68%, son varones y una tercera parte, un 32%, son mujeres. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llevó a cabo el pasado 8 de junio la quinta sesión del Seminario Permanente de Actualización en Jurisprudencia y Justicia Internacional, el cual estaba dirigido a investigadores, académicos, estudiantes y el público en general, comprometidos todos aquellos con el análisis de casos de sentencias en materia de legislación internacional. El objetivo de este seminario fue generar discusiones serias y especializadas sobre las resoluciones y sentencias actuales emitidas por los principales órganos de jurisdicción a nivel internacional, como lo son la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cabe destacar que dentro de este seminario fue coordinado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México e impulsado por el Grupo de Investigadores sobre Justicia Internacional y Lucha contra la Impunidad. Buscando unir esfuerzos en la prevención, así como en la defensa de los derechos de las víctimas de trata de personas, la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California firmó este pasado viernes un convenio de colaboración con la Red Binacional de Corazones Asociación Civil. Durante la firma de este convenio, que se efectuó en las instalaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos allá en Tijuana, Zona Río, el Ombudsman de Baja California dijo que la Procuraduría a su cargo está en total disposición de apoyar en lo que se necesite y que el organismo con gusto colaborará con capacitaciones, orientación, canalización, gestión, promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas. Vale la pena señalar que la Red Binacional de Corazones, con casi 3 años desde que se fundó, es la única en el estado que cuenta con una casa donde se les brinda servicios y atención a aquellas mujeres adolescentes de 12 a 18 años sobrevivientes de trata de personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que el combate frontal a la violencia hacia las mujeres exige el diseño y aplicación de políticas públicas, programas y acciones efectivas que propicien la construcción de una cultura de respeto y de igualdad entre mujeres y hombres, como lo son los principios fundamentales de convivencia. Por esta razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su campaña nacional denominada Únete por los Derechos Humanos para eliminar la violencia contra las mujeres en México, impulsa un conjunto de acciones que son estratégicas, las cuales buscan incidir en la prevención y eliminación de este fenómeno. Entre sus objetivos destacan la difusión, la divulgación, la promoción y la enseñanza de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia de género, así como la orientación y capacitación más amplias en dicha materia. La Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, conocida como la COPRED, inició el pasado 6 de junio la campaña Yo construyo la igualdad en la Ciudad de México. Esto con el único fin de poder combatir la discriminación en el transporte público como el trolebús y el tren ligero. Por su parte, la presidenta del COPRED informó que el 36% de denuncias por discriminación en estos transportes son hechas por mujeres y el 21% son de personas con discapacidad. Cabe destacar que esta campaña consiste en poder informar a través de promotores
a aquellas personas usuarias de estos servicios sobre las distintas o diversas formas de discriminación y de las instancias para poder interponer sus denuncias. Hace tan solo unos días que el Fondo de Naciones Unidas, conocido en nuestro país como UNFPA por sus siglas en inglés, en conjunto con la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, MEXFAM, firmaron un convenio para poder fortalecer su alianza y continuar promoviendo las acciones de incidencia política en materia de salud sexual y reproductiva dentro de nuestro país y de la región de Latinoamérica. Por su parte, la responsable de incidencia política del MEXFAM explicó que la alianza que han sostenido con el organismo de Naciones Unidas ha contribuido para poder lograr acuerdos con la Secretaría de Salud y ha posicionado la agenda en diversos estados. MEXFAM será parte del grupo consultivo que conformará este organismo de Naciones Unidas con el propósito de establecer un diálogo con aquellas organizaciones expertas de la sociedad civil y la academia en temas de población y desarrollo, juventud e igualdad de oportunidad para las mujeres. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información nacional. Vamos con mi compañero Aldo Núñez, que nos tiene preparada ya su sección Derechos Humanos en la Web. Este martes en Derechos Humanos en la Web tenemos una cápsula más de la serie creada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua a través de su canal de televisión por internet DHNet. Me refiero a Tu Derecho a Saber, que en esta ocasión aborda el tema de la trata de personas. La trata es un delito que implica la explotación de una persona afectando su libertad, seguridad, dignidad e integridad. Consiste en utilizar en provecho propio y de modo abusivo las cualidades de una persona. Por eso es importante que promovamos a través de las redes sociales este tipo de cápsulas que nos ayudan a brindar información a la sociedad sobre este delito que se ha convertido en una grave problemática social que vulnera en todos los sentidos a los derechos humanos. Vamos a ver esta producción. Tú tienes derecho a saber que la trata de personas es un delito que atenta contra la libertad, dignidad, seguridad e integridad de los individuos. En México, la ley para prevenir y sancionar la trata de personas señala que quien realice el comercio de seres humanos será sometido de 6 a 18 años de prisión. Debes tomar en cuenta que este tipo de delincuentes utiliza la violencia física y sexual, la extorsión, el fomento de adicciones, la retención de documentos y aprovechan la red de Internet para obtener información y atrapar a sus víctimas. De esta manera, logran someterlas a trabajos o servicios forzados, a explotación sexual, esclavitud, servidumbre y extracción de órganos. Ahora que ya lo sabes, evita compartir información personal en la red, comunícate y acude a citas solo con personas conocidas. No permitas la retención de tus documentos sin causa justificada. Recuerda que los tratantes son expertos en seducir y convencer a sus víctimas. Por eso, protégete y protege a los demás denunciando cualquier caso sospechoso. Las leyes e instituciones están para apoyarte y proteger tus derechos humanos. Después del negocio de drogas y de armas, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más redituable en el mundo. Un negocio que viola todos los derechos humanos sobre una sola persona. Por ello, para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea tu comentario con el hashtag trata de personas y menciona @informatv_DHNet. Hasta la próxima. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos en nuestra sección de Iberoamérica.
La violencia de género en Chile cobró la vida de 273 mujeres entre el año 2007 y 2012, con una prevalencia de 4 víctimas por cada 1.000 mujeres mayores de 15 años hasta 2011. Así lo señala un estudio de la Unidad Especializada de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, el cual fue divulgado esta semana. Además, que consigna que la región metropolitana de la capital de Chile tuvo la incidencia más alta, con 100 de los 273 asesinatos de mujeres. La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado su profunda preocupación por las amenazas de muerte a 5 activistas de la restitución de tierras a las poblaciones desplazadas por el conflicto. La oficina ha indicado mediante un comunicado de prensa que los activistas recibieron amenazas tanto escritas como verbales proferidas por hombres armados frente a pobladores de las zonas en las que ellos trabajan. Esta dependencia de Naciones Unidas en Colombia urgió a la Fiscalía a que investigue con diligencia el origen de las amenazas y a que juzgue y sancione a los responsables para impedir que continúen estas intimidaciones. La actriz y cantante Natalia Oreiro y el futbolista Diego Forlán participaron este pasado fin de semana en la 12ª edición de un maratón televisivo solidario que año tras año recauda allá en Uruguay fondos para financiar el trabajo de UNICEF a favor de las niñas y los niños. Según un comunicado de UNICEF difundido este domingo, el espacio televisivo duró 6 horas y fue retransmitido por el Canal 10, Televisión Nacional Uruguay, La Red, TV Ciudad, Canal 7 y Canal 11 de Maldonado, los anteriores con sede en Montevideo y ese último situado a unos 140 kilómetros de la capital. Esta iniciativa, denominada Todos por los Niños Uruguayos, contó con el apoyo solidario de 67,000 uruguayos que aportaron en total 11,137,330 pesos, es decir, unos 550,000 dólares. Este dinero será destinado a financiar el trabajo de UNICEF en aquella parte en Uruguay. Continuando con otra información, les doy a conocer que los gobiernos de Centroamérica y la República Dominicana firmaron un acuerdo de 8 años en el que se comprometen a impulsar la educación como un derecho humano y universal, libre de discriminación y en igualdad de oportunidades. La propuesta, que se llama Política Educativa Centroamericana, fue acordada al término de la reunión ordinaria número 32 del Consejo de Ministros de Educación y del Consejo de Ministros y Directores de Cultura de la Coordinación Educativa y Cultural de Centroamérica, que se celebró durante 3 días allá en Santo Domingo y que finalizó el sábado pasado. Cabe destacar que el objetivo en concreto de este convenio es poder dotar a la región de Centroamérica de un marco de orientación en materia de educación que facilite el vínculo entre las decisiones de política educativa con sus correspondientes mecanismos e instrumentos de aplicación. Bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su pantalla, que regresando tenemos más información para usted. Se encuentra usted viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista, Informa TV, y en este momento damos inicio a nuestra información en materia de derechos humanos a nivel internacional. Bueno, pues le doy a conocer que el relator de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados denunció este lunes las acciones de Israel en Gaza y Cisjordania y las maniobras que pretenden distraer la atención del mundo sobre lo que está ocurriendo en ese país. Así lo señaló al presentar su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde afirmó que ni Israel ni sus aliados pueden justificar esos hechos y que es vergonzoso que existan organizaciones con el único propósito de confundir a la opinión pública.
El organismo derecho humanista Amnistía Internacional recogió firmas este sábado en Pamplona, España, contra la pena de muerte en China, y esto con el fin de poder solicitar a las autoridades de aquel país que den los pasos necesarios para acabar con esta violación de los derechos humanos. La recolección de firmas se enmarca en la iniciativa denominada Rompe la muralla del silencio, pon fin a la pena de muerte en China, dentro de la cual el pasado viernes se organizó una plática en la capital navarra en la que se abordó la pena de muerte en el mundo. Mediante un comunicado, Amnistía Internacional ha subrayado que China es el país que más ejecuciones lleva a cabo en todo el mundo. Según ha expuesto, es probable que durante el año 2012 más de 1,000 personas fueran ejecutadas en ese país. La misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia, conocida por sus siglas en inglés como UNSMIL, instó a todas las partes implicadas en la violencia del sábado pasado en la ciudad de Benghazi a actuar con moderación y a resolver de manera pacífica todos los desacuerdos que puedan existir. Mediante un comunicado, este organismo de Naciones Unidas expresó su preocupación por los enfrentamientos que dejaron más de 30 muertos y cerca de 100 heridos, según las informaciones extraoficiales. Esta misión además apeló al diálogo y al espíritu democrático para evitar más pérdidas de vidas y llamó a todos los libios a apoyar los esfuerzos nacionales por garantizar la seguridad y estabilidad de aquel país. Vale la pena señalar que la violencia en aquel lugar de Libia, en Benghazi, la segunda ciudad, comenzó con una manifestación de protesta frente al edificio sede de una milicia armada, donde los manifestantes pedían la disolución de todas las milicias y la creación de un ejército regular. La misión de Naciones Unidas para la Estabilización de la República Democrática del Congo, conocida como la MONUSCO, y la representante especial para niños y niñas en conflictos armados, expresaron este día de ayer su preocupación por más de 50 niños que podrían volver a ser reclutados por el grupo rebelde M23 en la provincia congoleña de Kivu del Norte. Por su parte, Leila Serrugi pidió al M23 a este grupo, así como otras agrupaciones armadas, que detengan de manera inmediata los abusos contra los niños y recordó a los líderes de estos grupos que serán juzgados por cualquier atrocidad que viole los derechos de los menores. Según datos de Naciones Unidas, los 53 niños en riesgo forman parte de un grupo de al menos 70 menores reclutados por este grupo M23 que lograron escapar durante los enfrentamientos entre dos fracciones de la agrupación en febrero pasado. Desde entonces, 17 niños han huido de la zona y 53 permanecen escondidos en distintos lugares. Este próximo viernes, en la localidad argentina de Sáenz Peña, distintas agrupaciones participarán en la marcha denominada Por los Derechos Humanos y las Comunidades Indígenas, Basta de Discriminación y Represión Policial. Esta marcha, que saldrá desde las 8 de la mañana de la autovía y calle 12, es convocada por diferentes organizaciones sociales que se unieron con el propósito de la defensa irrestricta de los derechos humanos y de las comunidades aborígenes. Algunos de estos organismos convocantes a la marcha son MIJD, MTD Emergencia Chaco, MIJD Mecha, MTD Zona Norte, Descamisados, MTD Mártires Córdoba San Fernando y MTD Barranqueras. Continuando con otra información, la directora general de la Organización Mundial de la Salud afirmó el día de ayer que el sector sanitario por sí solo no puede hacer frente a las amenazas a la salud que tiene su origen en áreas de actividad fuera de este ámbito. Por ello señaló que son necesarias acciones de gobierno coordinadas que tengan en cuenta las consecuencias de las políticas dirigidas a otros sectores que tienen para la salud. Al inaugurarse la 8ª Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud, que se celebra en la capital finlandesa, la experta resaltó también que en un mundo globalizado los retos en salud
se basan en fuerzas muy concretas. Una, el envejecimiento demográfico, la rápida urbanización y la globalización de estilos de vida no saludables. Cabe destacar que esta conferencia, que reúne a unos 800 participantes de 120 países, es coauspiciada por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales en Finlandia. El director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente acogió con beneplácito la decisión de China y de Estados Unidos de cooperar para reducir la producción y consumo de un grupo de químicos sintéticos, conocidos como hidrofluorocarbonos, que contribuyen al efecto invernadero. Cabe destacar que estos hidrofluorocarbonos, conocidos como HFC, son un grupo de productos químicos que se utilizan en la refrigeración y en la fabricación de espumas, entre otros usos. Y aunque se considera que no destruyen la capa de ozono, sí contribuyen al efecto invernadero. Bien, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha considerado que de continuar usándose estos hidrofluorocarbonos por la industria en estas próximas décadas, es probable que para el año 2050 tuvieran un efecto en el medio ambiente equivalente a 3.5 y 8.8 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono. En otras noticias, le doy a conocer que el Fondo de la ONU para la Infancia, conocido como UNICEF, ha considerado que la determinación de combatir la desnutrición infantil expresada este fin de semana en la Conferencia de Londres constituye una nueva oportunidad para reducir el impacto del raquitismo y otras enfermedades en millones de niñas y niños. El director ejecutivo de UNICEF ha recordado que el raquitismo no solo priva a las y los menores de una buena salud física, sino que también socava su capacidad de aprender, negándoles así la oportunidad de ganar en el futuro un ingreso decente y de contribuir a las prosperidades de sus comunidades. Cabe destacar que fue auspiciado por los gobiernos de Brasil y el Reino Unido y por la Fundación Inversión para los Niños, este encuentro denominado Nutrición para el Crecimiento, el cual reunió a líderes de gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil que se comprometieron a acelerar el avance contra el raquitismo. Como preocupante fue calificada la situación de los derechos humanos en Cuba, Honduras y Venezuela. Así lo señaló el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la presentación de un informe del trabajo del organismo ante la Organización de Estados Americanos. En la sesión plenaria número 43 de la Asamblea General de la OEA, el titular de la comisión dijo que la situación de estos tres países requiere de acciones para garantizar el respeto de las garantías fundamentales a sus ciudadanos. Respecto a Venezuela, la Comisión Interamericana criticó la emisión de aquellas leyes y la actuación de los jueces en favor del gobierno. En el caso de Cuba, dijo que no se respetan los derechos políticos de los ciudadanos, así como tampoco la libertad de expresión y de manifestación debido al régimen totalitario. Y señaló que en Honduras se han incrementado los problemas de seguridad y la falta de independencia en el sistema judicial y los ataques en contra de los defensores humanitarios. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información de Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez. Mis compañeros en cámara y en cabina les agradecemos que nos hayan acompañado un día más. Los esperamos mañana miércoles con más información. Que tengan ustedes hoy un bonito día.